Un rayo hizo que una mujer de Estados Unidos, Elizabeth Cronos, tuviera un viaje al otro mundo, lo que comúnmente se conoce como una experiencia de muerte clínica. Al regresar al mundo de los vivos, descubrió que tenía poderes especiales, como la capacidad de ver el futuro en sus sueños. Desde accidentes aéreos hasta terremotos, escenas en sus sueños coincidían exactamente con lo que ocurría en la realidad. Entonces, ¿de dónde vienen estos sueños premonitorios tan precisos y qué precio tuvo que pagar por ello? Hoy vamos a hablar sobre la asombrosa vida de Elizabeth y sus misteriosos sueños. Hola a todos, soy Luisa López, bienvenidos a explorar misterios sin resolver. El día del aniversario de la muerte de su abuelo, Elizabeth llevó a sus dos hijos a la iglesia para que pudieran encontrarse con él. Sin embargo, el clima estaba bastante malo y cayó un rayo precisamente sobre el paraguas que llevaba Elizabeth. En ese momento el paraguas se convirtió en un pararrayos en medio del campo. Fue alcanzada por el rayo y cayó inmediatamente al suelo. Fue en ese momento que Elizabeth tuvo una experiencia fuera de su cuerpo y vivió una experiencia cercana a la muerte. Cuando despertó se dio cuenta de algo increíble. Podía predecir el futuro. El 16 de julio de 1996, Elizabeth tuvo un sueño muy claro en el que vio un avión con las letras WA. El vuelo número 800 se estrellaba en el mar y 230 personas no lograban sobrevivir. Cuando despertó, su mente estaba agitada porque el sueño se sentía tan real. Decidió llamar a su madre para contarle lo que había soñado. No pasó mucho tiempo. El 18 de julio recibió una llamada de su madre. En el teléfono su mamá estaba desesperada y le pidió que prendiera rápido la televisión. En las noticias decían que el vuelo WA-800 se había estrellado en el Atlántico y que los 230 pasajeros habían muerto. Los detalles del sueño coincidían exactamente con la realidad. Elizabeth quedó desconcertada. Este suceso la dejó muy inquieta, por lo que rápidamente le contó a su esposo, Barry. Sin embargo, su esposo no lo aceptó y pensó que ella se estaba volviendo demasiado supersticiosa. 10 días después, su esposo se mudó y finalmente se divorciaron. ¿Divorcio? Así es, Elizabeth recordó la advertencia que le dio Dios durante su experiencia cercana a la muerte. Durante esa experiencia fue llevada al cielo por Dios, con quien tuvo una conversación. Elizabeth, que era atea, no entendía nada sobre lo que sucedía después de la muerte. Le hizo muchas preguntas a Dios y él le dio respuestas. Cuando Dios respondió todas sus preguntas, le hizo una pregunta a Elizabeth. Le preguntó si quería quedarse en el cielo y si no, podría regresar a la tierra. Regresaría a la tierra y tendría una hija, pero también enfrentaría la ruptura de su matrimonio. En ese momento, Elizabeth pensó que lo mejor era regresar al mundo terrenal y contarles a sus hijos que este mundo fue creado por Dios y que todos somos sus hijos. Cuando escuchó que Dios le decía que se divorciaría de su esposo, dudó, porque en ese momento tenía una buena relación con él. Elizabeth estaba convencida de que por más que discutieran, jamás se iban a divorciar. Con esta creencia, Elizabeth regresó al mundo terrenal y obtuvo el poder de los sueños premonitorios. Sin embargo, su esposo no pudo aceptar este cambio, porque ambos eran ateos. Pero después del rayo, ella comenzó a creer en Dios y a tener sueños premonitorios. Para su esposo, esto era como si ella estuviera enferma de la cabeza, como si el rayo la hubiera afectado y empezara a decir de repente cosas sin sentido. Su esposo no podía afrontar la situación y al final el divorcio se hizo realidad. En cuanto a los sueños premonitorios, al principio Elizabeth también tenía dudas. Claro, ¿será cierto? ¿Realmente estoy soñando el futuro? ¿Las cosas que van a suceder? ¿No será solo una casualidad? ¿Por qué tengo este poder? ¿Cómo debo vivir y hacer que los demás me acepten? Demasiadas preguntas llenaban su mente, dejándola sin rumbo y sin saber cómo adaptarse. Además, en ese entonces era el siglo XX y la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día. Las noticias solo llegaban cuando se reportaban en la televisión. Esto creó un problema difícil de resolver.
A veces, Elizabeth soñaba con ciertos eventos, pero si las noticias aún no lo habían reportado, le resultaba difícil verificar si realmente había sucedido, o se preguntaba, ¿cuándo exactamente ocurrió eso? ¿Será que confundí las fechas? ¿O acaso lo que pasó es que vi una noticia en algún momento la cual quedó grabada en mi mente y luego soñé algo similar en lugar de ser un sueño premonitorio? En otras palabras, no podía investigar a fondo lo que realmente estaba viviendo. No podía confirmar si realmente tenía la capacidad de tener sueños premonitorios. Después de confirmar varios eventos, se dio cuenta de que efectivamente se trataba de sueños premonitorios. A partir de ahí comenzó a confiar en sí misma, en su intuición y en la experiencia que había vivido, y más aún confió en la guía de Dios. Más tarde, enfrentando las dudas que surgían en su mente, hizo algo. Siendo racional, empezó a decirse a sí misma de manera constante: soy consciente, mis sueños premonitorios son acertados. En 2008 de repente tuvo una iluminación y pensó en una solución. Incluso si no podía verificarlo en ese momento, al menos podría dejar un registro. Algo similar a escribir un diario. Entonces, cada vez que tenía un sueño premonitorio, se apresuraba a abrir su computador para enviar un correo electrónico anotando todo lo que había soñado. Ese correo electrónico servía para registrar la fecha y la hora. Lo hacía para fortalecer su fe, para recordarse a sí misma: estoy siendo racional, no estoy loca. Algún día todo esto se verificará. En enero del 2009, Elizabeth y su segundo esposo, Matt, fueron de vacaciones a Jerusalén. El 15 de enero por la mañana caminaban por las calles empedradas y al mediodía decidieron almorzar en un restaurante frente al hotel, en la calle Ben Yehuda. Al mirar alrededor este lugar tan especial, cargado de historia, parecía que las multitudes modernas no podían competir con el peso de la historia, dando la sensación de un lugar donde se cruzan distintas épocas. Mientras Elizabeth pensaba en todo esto, de repente sintió una energía poderosa. Podía sentirla claramente y, según su experiencia, sabía que esta era la señal de que un sueño premonitorio estaba por llegar. Efectivamente, después de almorzar, Elizabeth comenzó a sentirse somnolienta, así que regresó a la cama en el hotel para tomar una siesta. Lo que no esperaba es que la siesta fuera tan corta, ya que en cuestión de minutos despertó. Rápidamente abrió su computador para enviarse un correo electrónico. Así es, acababa de tener otro sueño premonitorio. Su esposo Matt estaba cerca disfrutando del momento y le preguntó: ¿qué gran evento soñaste ahora? Cuéntame. Elizabeth se giró. Con una expresión seria le dijo: en mi sueño vi un avión flotando sobre el agua con algunas personas paradas en las alas del avión. Apenas terminó de decir esto, Matt se rió y dijo: eso es imposible. Los aviones son muy pesados, no pueden flotar en el agua. No te preocupes, lo que soñaste no va a pasar. Bueno, tiene sentido, los aviones son muy pesados, pero teniendo en cuenta que muchas veces los sueños de Elizabeth se hacían realidad, esta vez el contenido del sueño era realmente inusual. Al final pensó que lo mejor sería escribirlo y dejarlo registrado. Así que a las 2:57 p.m. hora de Israel, 7:57 a.m. hora estándar del este, envió el correo electrónico. Un avión comercial mediano de entre 80 y 150 personas se estrellará en Nueva York, tal vez en un río. No es Continental Airlines ni American Airlines, es una aerolínea estadounidense como Southwest Airlines. Al día siguiente, mientras desayunaban en el hotel hablando sobre sus planes del día, de repente la televisión del restaurante comenzó a transmitir una noticia de última hora. Matt se quedó sorprendido y exclamó: ¡oh, Dios mío, mira! Elizabeth se giró y vio en la pantalla de televisión lo que había soñado: un avión flotando sobre el río Hudson con varias personas paradas sobre las alas del avión esperando ser rescatadas. Muchos de ustedes probablemente ya lo saben, se trata del famoso accidente del vuelo
15:49 de US Airways. A las 3:31 p.m. hora de Nueva York, Elizabeth había enviado el correo. Aproximadamente 7 horas y media después, el vuelo 15:49 de US Airways, piloteado por el capitán Solly, después de despegar, chocó con un grupo de gansos y en una emergencia en la que ambos motores fallaron, el capitán logró aterrizar el avión de manera segura en el río Hudson. Los 155 ocupantes sobrevivieron, lo que evitó una tragedia. Esto se convirtió en una leyenda de la historia de la aviación. Este incidente fue adaptado en la película Sully, El milagro en el Hudson en 2016, protagonizada por Tom Hanks. Como mencionamos antes, Elizabeth soñó todo el incidente del milagro en el Hudson, es decir, cuando tuvo el sueño premonitorio generalmente lo veía desde una perspectiva externa, observando todo lo que sucedía en el sueño. Ella sabía con claridad que estaba en un sueño. En el sueño generalmente veía primero una fotografía, luego recibía información relacionada con esa imagen y al despertar describía su sueño basándose en la foto que vio en el sueño. Por ejemplo, una vez soñó con el terremoto en San Francisco del 17 de octubre de 1989. En su sueño vio a un policía observando el puente roto y a su lado un carro rojo atrapado en la grieta. Sí, esa misma imagen fue la foto que ABC News utilizó en su reportaje sobre ese terremoto, y la imagen que Elizabeth vio en el sueño fue la misma que luego apareció en las noticias. Sin embargo, hubo una vez que el sueño premonitorio dejó a Elizabeth con recuerdos vívidos durante más de 10 años, porque solo esa vez lo que vio no fue una foto, sino como una película, y experimentó el proceso completo y aterrador de manera inmersiva. El 30 de julio del 2011, Elizabeth no se sintió bien durante todo el día, así que pensó que era hora de ir a dormir temprano. Por la noche, cuando se acostó, entró en un sueño. Ella era consciente de que estaba soñando, sin embargo, parecía estar en un avión de pasajeros volando de noche, con muchos pasajeros dormidos. Escuchó a algunas azafatas conversando en otro idioma acerca del carrito de alimentos y vio una servilleta con el nombre de una aerolínea extranjera impresa en ella. Al lado de Elizabeth había una mujer muy hermosa que llevaba puesto un cinturón de seguridad, sonriendo mientras miraba a Elizabeth. Al otro lado de la mujer había un pequeño niño jugando con un juguete electrónico, un joven con cabello negro. La mujer, muy amigable, comenzó a hablar con Elizabeth, diciéndole que se llamaba Monique Frankel, y aunque su inglés tenía un poco de acento, le explicó que su hijo Thomas tenía 7 años y que toda su familia estaba viajando. Su hija y su esposo estaban en otro vuelo porque pensaron que no era una buena idea volar todos en el mismo avión, así que decidieron separarse. En el sueño, Elizabeth recibió información sobre el vuelo que iba de Buenos Aires, Argentina, a Barcelona, España. Mientras conversaban, de repente el avión comenzó a sacudirse violentamente y la cabina se inclinó hacia la izquierda. Extrañamente, el avión no había dado ninguna señal de advertencia o turbulencia y nadie estaba preparado para ello. Elizabeth fue empujada con fuerza hacia el asiento de Monique, como si un extremo del avión se levantara, sintiendo que el avión iba a caer rápidamente. En ese momento todos los pasajeros que dormían se despertaron de un golpe y los gritos eran incesantes. Monique también mostraba una expresión de miedo extremo. Pero para Elizabeth, ella sabía que estaba en un sueño, por lo que podía elegir salir de allí. Sabía que si abría los ojos la pesadilla terminaría, pero no podía abrir los ojos. Mientras tanto, la mujer, Monique, parecía saber que Elizabeth podía irse. Ella agarró fuertemente el brazo de Elizabeth, gritando con desesperación, pidiendo que cuando se fuera se llevara a su hijo Thomas, suplicándole: «Sé que puedes irte, lleva a Thomas, su padre se llama George Frankel, búscalo, lleva a Thomas con él, por favor, te lo ruego». Sin embargo, Elizabeth sabía claramente que no podía llevar a nadie, pero fue precisamente porque Monique la sostenía que no podía despertar. En el sueño, Elizabeth vio cómo el avión se desintegraba, vio muchas almas de las víctimas elevándose hasta que de repente el avión dio un fuerte sacudón. Monique soltó su mano y Elizabeth abrió los ojos de golpe. Al despertar de su sueño, Elizabeth se sintió rápidamente en la cama con los ojos llenos de lágrimas, respirando con dificultad.
Inmediatamente envió un correo electrónico a sí misma detallando todo lo que había sucedido en el sueño. Cabe mencionar que cuando Elizabeth contó esta historia, cambió algunos detalles identificables como nombres, fechas, características físicas y lugares para proteger la privacidad de las familias de las víctimas. Sin embargo, el mundo real es testigo de esta historia y ella tiene el correo electrónico como prueba. Su esposo, Matt, leyó cuidadosamente el correo que Elizabeth le había enviado y quedó profundamente conmovido, sorprendido también porque esta fue la primera vez que Elizabeth había anotado los nombres de las personas que aparecían en sus sueños premonitorios. Claro, Elizabeth deseaba que este sueño nunca se hiciera realidad, pero al ser un sueño premonitorio, el accidente aéreo ocurrió. Fue un gran desastre aéreo que involucró a cientos de personas sin sobrevivientes. Esta tragedia se convirtió en una noticia importante a nivel mundial y 3 días después del accidente, los periódicos locales publicaron la lista de pasajeros, incluyendo edades y nacionalidades. Elizabeth rápidamente lo revisó y en la lista de víctimas vio 2 nombres: Monique Frankel, 38 años, de Países Bajos, y Thomas Frankel, 7 años, también de los Países Bajos. En este punto Elizabeth no se detuvo y las semanas siguientes buscó repetidamente más informes sobre el accidente, hasta que finalmente encontró un artículo en un periódico holandés sobre los pasajeros del vuelo accidentado, y una sección del artículo la dejó sorprendida. El artículo mencionaba que el esposo de Monique, George, y su hija estaban en otro vuelo. George dijo durante una entrevista que su familia nunca viajaba junta en el mismo avión para evitar riesgos en caso de que ocurriera algo como esto, y este detalle le recordó a Elizabeth lo que Monique le había dicho en el sueño sobre no querer viajar todos juntos en el mismo avión. Más abajo, el artículo incluía una foto de Monique y su familia durante unas vacaciones en Buenos Aires, y Elizabeth abrió los ojos de par en par porque la foto mostraba a Monique y a su hijo exactamente como los había visto en su sueño. Tal vez algunos de los espectadores piensen que tener esta capacidad de predecir el futuro suena genial, que también les gustaría tener esta habilidad, pero Elizabeth no lo ve de esta manera. Ella dijo que no quería convertirse en una especie de receptor de radio del universo y no quería cargar con esa carga de moral de saber lo que iba a suceder. ¿Qué significa esto? Elizabeth explicó que aunque no sepa que una tragedia está por ocurrir, solo puede ver cómo sucede porque no hay nada que ella pueda hacer para evitarlo. Dijo que no puedes llamar a una aerolínea y decir: este vuelo va a caer, por favor, estén atentos, porque si el accidente no ocurre podrías meterte en problemas, y si realmente ocurre, tus problemas se multiplicarán. Elizabeth también sintió especialmente frustración y se sintió muy enojada, hasta que un día conoció al profesor Jeffrey Cohn Kripal de la Universidad Rice en Houston, especializado en filosofía y pensamiento religioso. El profesor Kripal y su equipo de investigadores revisaron el correo de Elizabeth sobre sus sueños premonitorios y la ayudaron a comprender mejor el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Elizabeth y el profesor Kripal coescribieron 2 libros, Transformación instantánea y Testigos de la vida después de la muerte. En 2021 recibieron el premio del Centro de Investigación de la Conciencia Begarlo. Esperan que este trabajo brinde consuelo y ayude a las personas a superar el pensamiento rígido para que comprendan que la vida tiene formas de existencia superiores. De hecho, además de recibir información sobre desastres futuros en sus sueños, Elizabeth gradualmente desarrolló otras habilidades especiales que le permitían ver cosas que otros no podían ver cuando estaba despierta. Dejaremos esta parte para hablar más detalladamente en el futuro. Los sueños premonitorios son misteriosos pero reales, y compartir todo lo que se ve, comunicarlo al público, podría ser la mejor manera en que las personas con este don puedan lidiar con ello. Este ha sido el misterio sin resolver. Soy Luisa López y nos vemos la próxima vez.